Hola alumnos de séptimo básico, en esta ocasión vamos a trabajar en la etapa número 8 que corresponde a la civilización de Mesopotamia. En esta ocasión los aprendizajes esperados son, en la clase número 1 comenzamos con un ticket de entrada, explicamos la actividad de la guía número 8 y reconocimos la ubicación geográfica y la organización política de Mesopotamia. En la clase 2 también realizamos un ticket de entrada, vimos las dudas y consultas del desarrollo de la actividad de la guía 8 y reconocimos las principales características socioeconómicas y culturales de Mesopotamia. El ticket número 1 corresponde principalmente a que ustedes debían observar la imagen y responder la siguiente pregunta, o sea, describir con tus palabras qué construcciones observa, qué cosa observa de esa construcción, ya sea la forma, materiales, etcétera. ¿Ya? Nosotros comenzamos a ver en la etapa número 6 las características generales de las primeras civilizaciones, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en la primera de ellas, que corresponde a Mesopotamia. Mesopotamia es una ciudad entre ríos, lo cual, esta región tiene un nombre otorgado por los griegos que significa tierra o región entre ríos. Fue en la zona donde se ubicó la que se ha considerado la primera civilización en la historia de la humanidad. Este lugar contó con tierras fértiles y un clima cálido y abundantes aguas en las montañas. Por lo tanto, sus dos ríos, Tigris y Éufrates, recorren el territorio de norte a sur y desembocan en el Golfo de Pérsico. Esto tenemos que ver aquí, que esta fama de esta tierra como espacio ideal para la agricultura y la falta de fronteras posibilitaron la llegada de numerosos pueblos que se fueron estableciendo entre sus ríos. Acá tenemos un mapa donde vemos claramente la ubicación de Mesopotamia y posteriormente a Mesopotamia vemos también otras civilizaciones como por ejemplo Egipto y la India. Tal como también se los dije dentro de la clase, Mesopotamia será una civilización, por lo tanto será un conjunto de ciudades. ¿Qué ciudades se van a establecer? Principalmente se van a establecer ciudades como por ejemplo Uruk, Ur, Lagash, Babilonia, etcétera. Y ahí se puede ver claramente cuáles fueron las zonas agrícolas fértiles que están cerca de los ríos Tigris y Éufrates. También tenemos diferentes tipos de capitales en la zona de las civilizaciones de Mesopotamia, las principales ciudades y sobre todo los principales monumentos religiosos y monumentos artísticos. Dentro de la región de Mesopotamia se van a establecer principalmente diferentes tipos de habitantes. Súper importante recordar que la civilización de Mesopotamia surgió a partir del año 4000 a.C. y termina en el año 331 a.C. Esto significó que muchos pueblos se extendieron por todo el territorio de Mesopotamia, como por ejemplo los sumerios, los acadios, los babilónicos, los asirios y finalmente los persas. Ahí podemos ver cada una de estas regiones que fueron conquistadas por estos pueblos que nombré a continuación. ¿Cómo serán estas ciudades de Mesopotamia? Estas ciudades de Mesopotamia van a ser principalmente fortificadas, lo cual cada ciudad va a estar protegida por una gran muralla. Además, también dentro de las organizaciones políticas vamos a ver que estará representando por un rey, que este rey se va a transformar en un sumo sacerdote, o sea, va a tener poderes políticos, militares, sociales, económicos y también religiosos. Además, la imagen que trabajaron ustedes en el ticket de entrada, que corresponde a un templo, se llama principalmente Sigurat, y estos Sigurat van a estar en todas las ciudades de Mesopotamia. Este Sigurat será un templo donde en su primera instancia fue para los dioses, pero posteriormente ahí es donde va a vivir el rey con su familia, y también en la parte de abajo, hasta la parte de debajo de las escaleras, se concentra el desarrollo del comercio. Acá se puede ver cómo era una ciudad en esa época y las grandes construcciones que se desarrollaron en las principales ciudades de Mesopotamia.
La actividad que tienen que ustedes desarrollar está en la página 52 y 53 de su libro y deben realizarlo en forma individual, la pregunta 53, lo cual tienen que responder con argumentos claros y completos. Ya en la segunda clase vamos a ver los aspectos más generales de Mesopotamia, ya sea los aspectos sociales, económicos y culturales. Nuevamente comenzamos la clase realizando un ticket de entrada, lo cual ustedes tenían que observar el mapa que estaba en la guía, el mapa que proyecté en la clase número 1, y contestar la siguiente pregunta que dice, ¿qué características geográficas tiene la región donde surgió la civilización de Mesopotamia? Tenían que fundamentar al menos 2 ejemplos. Y un poco recordar lo que vimos en la clase número 1, donde Mesopotamia fue la primera civilización de la historia. Lo habitaron, por ejemplo, los sumerios, los acadios, los asirios y los babilónicos. Surgió entre el río Tigris y Éufrates, lo cual eso produjo el desarrollo de tierras fértiles para el desarrollo de la agricultura y ganadería. Y sus principales ciudades fueron Ur, Uru, Lagar, Babilonia, etcétera. Ahí podemos ver el mapa, también otro mapa donde ubica la civilización de Mesopotamia. ¿Qué aspecto económico se desarrolló en Mesopotamia? En Mesopotamia se desarrollaron principalmente la agricultura, ganadería, comercio y artesanía. Como ustedes pueden ver, esto favoreció enormemente por la ubicación geográfica que ellos tenían al estar alrededor de los ríos Tigris y Éufrates. Aquí se puede observar con más precisión cómo era la actividad económica en la antigua Mesopotamia. Si ustedes se dan cuenta, en la parte más cerca del río se encuentra lo que es el desarrollo de la agricultura y la ganadería, y en estas zonas también el comercio será principalmente lo que es el intercambio de productos. También se va a producir la división de trabajo, donde va a haber gente que trabaje en la tierra y va a haber gente también que trabaje en la artesanía. Y lo más importante, si ustedes se dan cuenta, ellos tenían un sistema de almacenar el alimento, principalmente cuando había época de cosecha, consumían una parte de la producción y la otra parte la utilizaban para guardar en las épocas donde no había cosecha de productos. Ya enfocándonos en la sociedad, como ustedes pueden ver, la sociedad de Mesopotamia se dividió por clases sociales, o sea, está presentada por una estructura piramidal. Es decir, hay clases sociales donde la primera parte de la pirámide siempre va a estar el rey, que va a tener el poder absoluto, máxima autoridad política, militar y religiosa. Era el legislador y juez supremo, pero ojo, no era considerado como un dios, sino que era un sumo sacerdote. Después del rey estaban los sacerdotes y los altos funcionarios, donde gobernaban la ciudad, ayudaban al rey a gobernar la ciudad, eran dueños de la mayor parte de las tierras y controlaban el comercio a larga distancia. Posteriormente tenemos a los campesinos y artesanos, que, como dice ahí, era la mayoría de la población y trabajaban para el rey y el templo. Y por último estaban los esclavos, que ellos no tenían libertad, sino que los dueños de los esclavos generalmente eran los sacerdotes y los altos funcionarios de la clase alta, y eran prisioneros de guerra. Ya las últimas características de la civilización de Mesopotamia encontramos lo que son los aportes culturales. En esta ocasión los aportes culturales se van a enfocar en 3: el desarrollo de la escritura, de la astronomía y la arquitectura. La escritura de Mesopotamia se va a desarrollar principalmente a la escritura cuneiforme. Ellos van a desarrollar un sistema de escritura, lo cual van a utilizar tablas o tablitas de arcilla, y van a utilizar una especie de cuña o piedra afilada, donde ya con las tablitas de arcilla van a empezar a escribir líneas que obviamente van a significar algún tipo de símbolo o alguna letra que desarrolle su tipo de escritura, ¿ya? Por otro lado, también vamos a encontrar la astronomía, que en ellos van a ser el principal calendario, uno de los primeros calendarios astronómicos,
y sobre todo el desarrollo de la arquitectura a través de sus templos llamados sigurat. Para entender mejor lo que es el desarrollo de la escritura cuneiforme, acá podemos ver cómo fue la escritura cuneiforme que se desarrolló en Mesopotamia y cómo fue la escritura jeroglífica, que lo vamos a ver más adelante en la etapa número 9 cuando veamos la civilización egipcia. Si ustedes se dan cuenta, ahí en Mesopotamia utilizaban tablillas de arcilla, un punzón de punta triangular con forma de cuña, por eso se dice cuneiforme, y cada letra era un valor fonético de una sílaba. En cambio, ya en Egipto empieza a desarrollarse otro tipo de escritura, también otro tipo de herramientas para el desarrollo de la escritura, y el significado también va a ser distinto. Ya teniendo claro cuáles son las características generales de la civilización de Mesopotamia, siendo una de las principales civilizaciones a nivel mundial, tenemos ya claro cuáles son sus principales aspectos generales. Nos vamos ya a la próxima etapa, que es la etapa número 9, donde vamos a ver el desarrollo de la civilización de Egipto. Cualquier duda que tengan, me escriben al correo y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Adiós.